empieza con las bienaventuranzas. ¿Por qué creen que Jesús, el Sermón del Monte, lo empezó con las bienaventuranzas, hermanos? Porque venían muchas personas de todos lados, no nada más eran algunos extranjeros querían oír la palabra de Dios. ¿Algo más? De Jesús, y ahí en ese momento fue como un parteaguas para decirles que todos los que eran con las bienaventuranzas podían alcanzar el reino de los cielos. ¿Sí? ¿Algo más? ¿No? Bueno, yo para mí lo veo, hermanos, lo estaba analizando, yo para mí lo veo como si fuera una receta de cocina, yo que cocino, ¿sí? Como si las bienaventuranzas fueran los ingredientes básicos en una comida, ¿sí? Los ingredientes básicos en un alimento, ¿sí? Yo así lo veo. Pone la diapositiva, hermano, ¿sí se puede? Yo lo veo así, como una receta de cocina, y que los ingredientes básicos son las bienaventuranzas, ¿sí? Que cada una de ellas va a llevar a un resultado, ¿sí? Y Jesús empieza con esas bienaventuranzas porque dice, si tú no eres misericordioso, no alcanzarás misericordia, ¿sí? Entonces, y cada una de ellas que vimos esta semana pasada, que por lo visto sí se acordaron cuáles fueron, ¿sí? Y vemos que yo digo, para mí lo veo como una receta de cocina, que los ingredientes básicos en esa receta y en nuestra vida son las bienaventuranzas, para tener un resultado, para que seamos la luz y la sal de la que habla el Sermón del Monte, ¿sí? Para que ese resultado sea real en nuestra vida. Esas bienaventuranzas tienen que ser palpables en nosotros, ¿sí, hermanos? Vemos en Mateo 5, perdón, si lo buscan. Mateo 5. En el versículo 13. 5:13. Si alguien lo quiere leer, si ya lo tiene. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para echarla fuera y hollada por los hombres. Así es, dice que nosotros, en ese tiempo le decía a los discípulos, pero aquí nos dice, nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada más, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, ¿sí? Vemos que, como les mencionaba, el resultado de las bienaventuranzas es que seamos esa sal que el mundo necesita. Las características de la sal, pues vemos que le da sabor a la comida, ¿no? En la antigüedad, en el tiempo de Jesús, en aquel tiempo no existían los refrigeradores, más que eran la sal para conservar los alimentos. Aún ahora, ¿no? Aún ahora también se utiliza para eso. Porque, por ejemplo, yo que vendo comida, si alguna comida no está con la sal suficiente, no sabe bien. Incluso en una ocasión me dice una señora, sus frijoles ya no sirven. Y digo, si son de hoy. Pero ya los probé y les faltaba sal. Y no tenían ese sabor característico de los frijoles que tienen, ¿no? Entonces vemos que aún hasta ahorita la sal es básica en nuestra vida diaria. Y asimismo cada uno de nosotros, hermanos, nosotros tenemos que ser esa sal para el mundo. La sal también, aparte de que conserva la comida, también produce sed. Si tú comes algún alimento salado, tomas agua o tomas un refresco, una coca o lo que tú quieras tomar, ¿no?
Si comes cacahuates, si comes unas papas o algo, no te las puedes comer solas porque te reseca la garganta por la sal que contiene. Sí, entonces, si nosotros, hermanos, somos esa sal que dice la palabra, que nosotros somos la sal de la tierra, ¿cómo vamos a conservar, cómo vamos a producir esa sed en las personas que nos ven? ¿Cómo creen que tendríamos que hacer, hermanos? Para que la gente que nos observe, porque muchas veces, a veces no es tanto las palabras, hermanos, sino es nuestro testimonio. ¿Sí poner otra diapositiva, hermano? La segunda. ¿Sí? Entonces, si no es nuestro testimonio, nuestra forma de vida, nuestra conducta, con todo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vamos a producir esa sed a la gente que nos rodea, a la gente que nos observa, con nuestro testimonio, pero también hablando de la palabra? O sea, es un complemento el testimonio y compartir la palabra con ellos. ¿Por qué? Porque, bueno, la comida no se echa a perder. Y si observamos ahorita el mundo, si observamos todo lo que está a nuestro alrededor, incluso la educación en los niños, todo lo que ellos les enseñan en la escuela, pues ya no va de acuerdo con la palabra de Dios. Todo eso es de las ideologías de género. Hoy estaba platicando con mi nieta respecto a eso, y sí les enseñan muchas cosas que no van de acuerdo con la palabra de Dios. Pero si nosotros no hacemos esa diferencia del mundo si no hacemos la diferencia con todos los que están en el mundo, ¿cómo vamos a producir esa necesidad de la gente de conocer de la palabra? No podríamos, hermanos. Dice que somos la sal de la tierra. La sal, para que tenga su función, por lo regular la ponemos nosotros la sal en un traste, en un salero, para que su función de la sal sea la que tiene que ser, la tenemos que sacar de ahí, ¿no? Del salero, echar la comida y darle el sabor junto con la sal. Así nosotros, hermanos, si no salimos de nuestro confort, de nuestra comodidad, no podemos hacer esa diferencia. No podemos ir allá afuera y decirle a la gente que Jesucristo los ama, que Jesucristo los perdona. Si un matrimonio, por ejemplo, conocemos algún matrimonio, yo creo que sí lo conocemos todo, cada uno de nosotros, un matrimonio que tiene una familia disfuncional, en el cual hay violencia, hay maltrato hacia los hijos, hacia la mujer, todo ese tipo de cosas. Es un matrimonio que está, pues, corrompido, ¿no? Fracturado. Entonces, y si vamos nosotros y le presentamos el evangelio al esposo, a la esposa, a los hijos, va a haber una restauración. ¿Sí? Es ahí como somos también nosotros, esa sal que le da sabor, que evita que la putrefacción siga, que la descomposición siga en esa familia. Pero si no hacemos ese trabajo, si no hacemos esa diferencia nosotros, ¿cómo vamos a hacer esa sal, hermanos? Dice la palabra que si la sal se desvaneciere, no sé ustedes, pero yo he comprado sal de diferentes marcas y no todas son iguales. No sé si ustedes no lo hayan notado, ¿no? No. Pero hay unas que no salan y hay otras que sí. Y por lógica, pues, si tú te das cuenta que una no sala, pues ya no la vuelves a comprar, ¿no? La evitas. Entonces, si nosotros, hermanos, no hacemos esa diferencia con la gente que está en el mundo, ¿cómo seremos esa sal? ¿Seremos esa sal sin sabor? ¿Sin esa función específica que tiene que ser? ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer que la gente tenga esa sed, hermanos, de la palabra, esa sed del evangelio, si nosotros no hacemos esa diferencia? Somos esa sal.
ese resultado de lo que dijo Jesús en las bienaventuranzas. Dice que seamos pobres de espíritu. Si somos pobres de espíritu es porque tenemos esa necesidad, ¿sí? Esa necesidad de Dios. Y si somos mansos, y si somos pacificadores, misericordiosos, ese resultado tendrá que ser la sal de la tierra, la sal que llama a la gente, que llama a aquellos que necesitan del Señor a su presencia, porque hay mucha necesidad, la vemos que hay mucha necesidad, pero también tenemos esa responsabilidad. Yo estaba recordando que cuando estábamos estudiando el seminario y veía que de Mateo 13, el 13 y el 14 hasta el 16, me acuerdo que en el seminario nos decían que eran estatutos de responsabilidad, ¿sí? Que eran estatutos de responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que ese es un mandato y que tenemos esa responsabilidad cada uno de nosotros, hacer esa sal que evita que siga el mundo como está, que sigan las personas como van, porque conocemos a mucha gente, hermanos, conocemos a los vecinos, incluso, por ejemplo, yo que estoy ahí cerca de la escuela, a los jovencitos que están allí, aunque algunos ni siquiera permiten que se les dirija la palabra, ¿no? Pero conocemos quién necesita del Señor. Y nosotros tenemos que ser esa sal con ese testimonio en el cual diga la gente que nos conoce, yo quiero, yo necesito de lo que tú tienes, ¿sí? Yo quiero de lo que tú tienes, de lo que tú tienes en ti. Tenemos que ser esa sal que la gente quiera de lo que hay en nosotros. Y preguntan, incluso algunos preguntan, oye, ¿y por qué? ¿Y cómo? Y se presenta el momento de hablarles de Dios, se les habla del Evangelio, ¿sí? Incluso, aún aunque no nos pregunten, ¿no? A veces, oigo pláticas y ahí estoy de metiche también con ellos, ¿no? Y les digo de las cosas del Señor, pero tenemos que ser ese buen testimonio, como decía, en el estudio pasado se hablaba, si no somos pacificadores, si nos ven aquí en la calle, como mencionaba en la prédica también, si nos ven en la calle o en las tortillas y que si ya se nos adelantó alguien, ya nos enojamos y ya nos estamos peleando con la gente, no damos ese buen testimonio que dice la palabra. Si no somos misericordiosos con las personas que están a nuestro alrededor, dice la palabra que no alcanzaremos misericordia. Entonces, hermanos, tenemos que ser esa sal de la tierra que dice la palabra, ese resultado de las bienaventuranzas, porque no nada más dice que es la sal, dice que la luz, incluso la sal en los sacrificios se ocupaba, dice que le echarías sal a las ofrendas de grano. Esa escritura está en déjenme les digo, en Levítico me parece. Bueno, ya enseguida se las digo, pero dice que también la ocupaban la sal para las ofrendas, ¿sí? Que para las ofrendas ocupaban también la sal. Entonces, cuán importante era la sal antes y lo es ahora, que seamos cada uno de nosotros, hermanos, que tengamos cada uno esa responsabilidad de ser esa sal y viviendo las condiciones que se relacionan con las bienaventuranzas. Y pues todo lo que nos habla el Sermón del Monte, ¿no? Pero sí a mí me llamaba la atención, ¿por qué Jesús empezó con las bienaventuranzas? Levítico 2. ¿Mande? Levítico 2:13.
En Levítico 2:13 está lo de las ofrendas que le ponían la sal a las ofrendas de grano. 2:13. Gracias. Sí, entonces me preguntaba, ¿por qué Jesús empezó con las bienaventuranzas? Porque era lo que tendríamos que tener cada uno de nosotros para que surgiera esa sal y esa luz en nuestras vidas, hermanos. Por eso es que Jesús empezó con las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Yo sí me preguntaba, ¿y por qué? ¿Y por qué empezó con esto? Pero dice la palabra también en 2 de Timoteo 3:16 que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil, ¿sí? Entonces, vemos, hermanos, dice que somos la sal de la tierra, pero que también somos la luz del mundo. ¿Y la luz para qué sirve? Para alumbrar. Para alumbrar en la oscuridad, ¿verdad? Mismo Jesús que decía, en Mateo 5:14, aquí que estamos viendo, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder, ¿sí? Y también Jesús dijo de él mismo, yo soy la luz del mundo. En Juan 12:46, lo buscan por favor y alguien lo lee. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Exactamente. Dice que mismo Jesús dice, yo, la luz, he venido al mundo. ¿Sí? Dice, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Por eso nos dice la palabra que nosotros somos esa luz. Esa luz. Jesús nos dejó las indicaciones para hacer esa luz. Y mismo Jesús dice, el que cree en mí, dice, no, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, ¿sí? Dice él que él es la luz, y si creemos en él no estamos en tinieblas. Entonces, ¿estamos en qué? En la luz, y somos luz, hermanos, ¿sí? Y para hacer esa luz en el mundo, como dice la palabra, que somos la luz del mundo. Dice que una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. Asimismo la luz, ¿sí? No podemos prender un foco, como mencionaba el pastor en la prédica pasada, que no lo podemos prender y taparlo, ¿no? O sea, no habría una lógica el tenerlo encendido, ¿sí? Y cubrir su luz, porque la luz es para que alumbre en la oscuridad, donde no alcanzan a ver nuestros ojos, tiene que prenderse esa luz. Asimismo nosotros, hermanos, somos esa luz del mundo. ¿Y la luz sirve para qué? Para alumbrar que dice la palabra que ya no estamos en tinieblas, sino que estamos en luz, ¿sí? Sirve para alumbrar ¿qué? A aquellos hermanos que están en tinieblas, aquellos que no conocen de la palabra, aquellos que quieren, pero hay una escritura que dice que muchos están en pecado y quieren salir de ahí, pero no pueden. No recuerdo la verdad qué escritura es. Entonces, aquellos hermanos que tienen esa necesidad de la palabra, y esto se ha venido recalcando, pues yo creo que ya mucho tiempo, ¿no? O siempre, la necesidad de hablar del evangelio, la necesidad de ser esa luz en medio de las tinieblas, dice que en medio de esta generación perversa, ¿no? Entonces, ser esa luz, Jesús dijo, yo la luz, dice Jesús, yo la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, Jesús es la fuente de luz, ¿sí? Y nosotros, ¿qué somos?
su reflejo, ¿no? Su reflejo de la luz de Jesús. Tenemos que serlo, hermanos. Al leer la palabra, al leer todo lo que Jesús nos dejó escrito aquí, tenemos que ser ese reflejo de Jesús, de esa luz, ¿sí? Así es que tenemos que ya se me secó la boca. Tenemos que ser esa luz, hermanos. Esa luz como lo fue Jesús, porque Jesús nos dejó su ejemplo, ¿no? Su ejemplo para seguir. Entonces dice la palabra que Él es la luz y vino al mundo para que todo aquel que en Él cree seamos sus hijos y que no estemos en tinieblas, ¿no? En Mateo 5:15 dice, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una caja, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en casa. ¿Sí? Y dice, y nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de un almud. En lugar de ello, la ponen sobre el candelero para que alumbra a todos los que están en la casa. Son diferentes versiones. Sí, la intención de todo esto, hermanos, no es que acaparemos o que aprendamos de las enseñanzas del Señor, ¿sí? Nada más para nosotros, como se ha mencionado en otros estudios, no es que acaparemos el conocimiento, y como dice la pastora, no que tengamos una cabezota que con todo el conocimiento, nada más, sino la finalidad es enseñarles a otros. La finalidad de que seamos esa luz no es para que nosotros nada más tengamos esa luz, sino para que podamos ser luz fuera de aquí, ¿sí? Fuera de nuestro entorno, de nuestra casa, de nuestra iglesia, sino que seamos esa luz alrededor nuestro, ¿sí? Dice el 5:16, dice, así alumbre vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Y volvemos a lo mismo, que es a nuestro testimonio. Sí, porque cuando conocemos del Señor, dice la palabra que la fe sin obras es muerta, pero que también la fe sin obras es muerta, y la fe sin obras es muerta, ¿sí? O sea, cuando nosotros conocemos del Señor y sabemos del Señor que Él por gracia nos dio vida y vida en abundancia, las obras salen de nosotros, ¿sí? Las buenas obras las hacemos, pero porque Jesús mora en nosotros. Hay muchos que hacen obras como las de beneficencia pública, hacen obras, pero no conocen del Señor. Por lo tanto, también las obras son muertas en ese caso, porque no conocen de Dios. Lo hacen por su ego, por sí mismos, porque dice yo, ¿sí? Más sin embargo, cuando hacemos algo, si llevamos alguna ayuda en algún lugar, no es por nosotros, no somos nosotros, sino es porque Dios pone ese amor y esa misericordia en nosotros para compartirla con la demás gente. Y no hablando nada más en cuanto a cosas materiales, ¿sí? Hace tiempo me decía alguien, hay que llevar comida a un hospital, porque hay mucha gente que necesita. Pero me decía esa persona, pero así nada más, dárselas y ya, sin que les digas nada, sin que ores por ellos, sin nada. Pero entonces yo le digo, bueno, sí, se puede hacer de esa manera, pero para el rato, mañana, tienen hambre otra vez van a volver a tener hambre.
Pero si tú le presentas el evangelio, le presentas lo que Dios puede hacer en su vida, lo que puede transformar el Señor en esta persona, va a ser diferente, va a tener una esperanza, a quien acercarse, a clamar a ese proveedor que es de todos nosotros. Podemos hacerlo y darle nada más ya sea un alimento, una despensa, sin palabras. Pero eso se les va a terminar. Pero cuando damos y presentamos también el evangelio, no es así en vano, sino que llevamos también esa luz, llevamos esa sal en sus vidas que le va a dar sabor, que podemos estar pasando muchas aflicciones, podemos estar pasando pruebas, enfermedades, pero sabemos en quién confiamos, que es en el Señor, que es en Dios, el Rey de Reyes y el médico de médicos, en Él confiamos, ¿sí? Por eso es que dice aquí, así alumbre vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras obras, vuestras buenas obras, ¿sí? Y glorifiquen, y no con la gloria nuestra, no es para que yo me halague, ni es para que a mí me den, o me digan, ay, qué buena, o qué bueno, no, es para que glorifiquen a vuestro Padre, dice la palabra, que está en los cielos, así lo dijo Jesús, que todo lo que hagamos sea para darle la gloria y la honra a Dios. Sí, cada uno de nosotros podemos hacer y podemos dar cosas, palabra, pero es para darle la gloria y la honra al Señor. No es para glorificarnos nosotros mismos, porque pues nosotros mismos, ¿qué somos ante Dios? Sin Él no somos nada. Sin Él, pues Jesús dice, fuera de mí nada podemos hacer, ¿no? Así es que seamos, hermanos, seamos esa luz, esa sal de la que dice la palabra del Señor, ¿sí? Esa sal que dice aquí en Mateo, esa sal y esa luz. ¿Para qué? Para que glorifiquen a Dios, para que sea glorificado el nombre de nuestro Dios, ¿sí? Y no sean vituperados, porque pues también por nuestro testimonio pueden decir, para ser así mejor me quedo como estoy, ¿no? Podrían decirlo. Por eso dice que vean nuestras buenas obras. Si antes mentíamos, ya no mentir más, si antes hacíamos esto. Por eso es necesario primeramente cumplir estas características que dice en las bienaventuranzas. ¿Sí, hermanos? Para que seamos esa luz y esa sal de la tierra. Amén. Vemos también, hermanos, en el versículo 17, de mismo Mateo 5. Si lo tienen, si alguien lo quiere leer. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La palabra de Dios dice en el versículo, bueno, lo vamos a estar viendo. Por ejemplo, ¿los 10 mandamientos siguen vigentes? Sí. Todos. Hasta en la ley civil o en la ley están los 10 mandamientos, porque si tú matas a alguien, pues te castigan, no te metan a la cárcel. Sí, así es que siguen vigentes esos 10 mandamientos. Incluso donde dice, si tú injurias a alguien, pues tú te pueden meter una demanda. Sí, entonces, esos 10 mandamientos están vigentes. Pero vemos que a lo largo de los primeros 5 libros, desde Génesis hasta, voy a contar también cómo le hago a mi nieto, hasta Deuteronomio, vemos que son 613 mandamientos, ¿sí? Que no nada más son los 10 del principio que le dieron a Moisés, sino que vemos ahí que son 613 mandamientos, ¿sí? Así es que, decimos, ¿la ley está vigente en el Nuevo Testamento o no?
Sí. ¿Sí? Mismo Jesús dijo aquí en el versículo 17, no penséis que he venido para abolir la ley o abrogar la ley o los profetas. Dice, no he venido a invalidar, sino a cumplir. ¿Sí? Jesús reafirmó la ley. Dice que tenía que ser cumplida. Dice en el 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Sí? Dice que él no vino a abolir, sino para cumplir. Dice, y aquí en el siguiente versículo, el 18, dice que no va a pasar ni una jota ni una tilde. ¿Sí? La jota es la letra más pequeña del alfabeto hebreo y la tilde sirve para distinguir una letra de otra. ¿Sí? Entonces, eran cosas insignificantes, la jota y la tilde. Por eso es que dice Jesús, no pasará, nada pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Sí? Para esto da a entender también, hermanos, para que hasta los detalles que podemos decir que son insignificantes o que podríamos no tomarlos tantos en cuenta, tienen una razón, ¿sí? Tienen una razón y nada carece de importancia de la palabra, nada. Nada carece de importancia, ¿sí? Porque así como vemos en el Antiguo Testamento, profecías que se cumplieron en el Nuevo Testamento, entonces no ha pasado, no está. Pero una cosa sí es segura, que nadie pudo cumplir esa ley. Nadie pudo cumplir esos 613 mandamientos, los cuales les fue dado para que el pueblo siguiera un orden, ¿no? Jesús fue el único que cumplió esos mandamientos. Dice la palabra que fue el único que cumplió todo. Fue sin pecado y cumplió esos mandamientos. Cualquiera de nosotros, o incluso desde en el pueblo de Israel, nadie pudo cumplir esa ley. Nadie. En la versión NBI dice así, el mismo versículo 17, no crean ustedes que yo he venido para poner fin a la ley, lo dice Jesús, a la ley de Moisés, sino ni a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su verdadero significado. ¿Sí? Porque la ley llevaba una pena de muerte, hermanos. ¿Sí? Porque dice en Gálatas 3:10, si lo quieren buscar, dice que porque lo buscan, si quieren lo leen, por favor. Gálatas 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, como nadie, hermanos, nadie podía llevar estos 613 mandamientos, pues dice que estaban bajo maldición. Pero la diferencia, hermanos, es que todos estos mandamientos fueron como para guiarlos, para llevarlos a la gracia, para llevarlos a la salvación que es Cristo Jesús, ¿sí? Así es que cualquiera que quería cumplir esas leyes o esos mandamientos, pero con uno que quebrantara, ya era culpable de toda la ley, con uno, ¿sí? Por eso es que no, nadie podía cumplir esos 613 mandamientos. Solo Jesús lo vino a hacer
que fue el cordero perfecto, sin defecto, solo él, sin mancha, ¿sí? Leímos en Gálatas 3, en Gálatas, ¿verdad? Busquemos Santiago 2:10, hermanos, por favor. Sí. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Sí, sí, ahora sí que como dice, si no, el que obedece toda la ley, pero en una, ya es culpable de todo. O sea, dice no cometerás adulterio, pero no cometes adulterio, pero si matas a alguien, o sea, es lo mismo, no estás cumpliendo la ley. Entonces, ahora sí que como se está mencionando, ninguno de nosotros podía haber cumplido esos 613 mandamientos desde el pueblo de Israel hasta la época en que Jesús nació, en el tiempo que Jesús nació. Nadie podía, incluso los fariseos decían, les impones cargas que ni tú mismos llevas, le decía Jesús a los fariseos, que le imponían cargas a aquellos que querían, ¿no?, conocer de Dios, cargas que ellos ni ellos llevaban. Así es que, por cuanto el pueblo había quebrantado la ley, se encontraban bajo la maldición de la muerte. La justicia y la santidad de Dios, pues demandaba que fuese cumplida esa sentencia. Pero vino Jesús al mundo para pagar por esa sentencia nuestra, ¿sí? Para pagar por esa, él murió en sustitución de los culpables, de todo transgresor de la ley, murió por ellos. Él mismo era sin pecado, dice que un cordero perfecto, sin defecto, ¿sí? Él fue el que cumplió todos los mandamientos, cuales que nosotros no podíamos cumplir, ¿sí? Así es que viene el Evangelio de Mateo, para acá los Evangelios, todo el Nuevo Testamento, no descarta la ley, la respalda, ¿sí? Pero sí tenemos que tener en claro que todas esas demandas que pudo haber sido de la ley fueron cumplidas por la obra redentora de Cristo Jesús para perdón nuestro, ¿sí? Para perdón nuestro. En Juan 13:15, hermanos, si lo buscamos, como les mencionaba, Jesús nos dejó un ejemplo a seguir, desde las bienaventuranzas y de la luz y la sal, e incluso cuando nos habla de la ley. En Juan 13:15 dice, ¿sí lo tienen? Amén. ¿Sí lo leen, hermanos, por favor? Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así es. En Efesios 5 también dice, sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó. Esto lo dice el apóstol Pablo, y se entregó a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ¿sí? Entonces vemos que Jesús nos dejó ejemplo a seguir, hermanos, a que seamos esa luz, como dice él, yo soy la luz, ¿sí? Y que cumplió también los mandamientos. Entonces dice, sed imitadores de Dios como hijos amados, ¿sí? Que esos mandamientos, esos 613 mandamientos, pues no podemos cumplirlos, pero que estamos por gracia somos salvos, por esa gracia derramada de Cristo Jesús en nuestras vidas, ¿sí? Por haber cumplido él esos mandamientos. Ya ahora nosotros tenemos esa gracia, esa salvación,
pero no quiere decir que no seamos como como la luz, como la sal, para ir al mundo, para ir a predicar de su palabra, a hablar de ellos, ¿sí? Jesús dijo, en la ley decía, pues no matarás, pero Jesús, ¿qué dijo? No odies, ni aún odies, ¿sí? En la ley decía, ojo por ojo y diente por diente, y Jesús dijo, ora por tus enemigos, bendícelos, ¿sí? Entonces, no vino a quitar la ley, sino que la vino a ampliar aún todavía, ¿no? Porque nos dice, dice, no adulteres, y dice Jesús, ni aún con los ojos no mires para codiciar. O sea, ya no era una ley material, sino era una ley espiritual, ¿sí? Entonces vemos que la palabra de Dios lo dice, ¿no? No seamos imitadores de Dios, seamos luz. Jesús dijo, yo soy luz, yo soy la luz y he venido al mundo. Y seamos imitadores de Dios como hijos amados, ¿sí? Así que, hermanos, la ley, si la vemos, que la ley fue dada, ¿a quiénes? ¿A nosotros? Al pueblo de Israel, ¿sí? Fue dada al pueblo de Israel. ¿Y nosotros somos judíos o somos gentiles? Somos gentiles. Yo recuerdo, hace muchos años, iba a una iglesia donde practicaban muchos de esos mandamientos, de las fiestas solemnes y todo esto. Pero unas cosas sí las hacíamos y otras cosas no. ¿Sí? Unas cosas al pie de la letra. Pero ya analizando la palabra, unas cosas sí y otras cosas no. Entonces veo que la palabra dice, si vas a cumplir toda menos una, pues ya eres un transgresor, ya no la cumples, ¿no? Por ejemplo, en la Pascua, decían, pues la Pascua se hace una vez al año, así, como dice la palabra. Pero no lo hacíamos con un cordero, como dice la palabra. No lo hacía, porque dice la palabra de Dios que tomarás un cordero de un año, sin defecto y sin mancha, y que lo asarás con todas sus entrañas y lo comerás. Entonces, no lo hacíamos así, pero en muchas cosas lo trataban de hacer de esa manera o lo querían hacer de esa manera. Pero ahora veo que ya no es cumplir esos ritos, esos sacrificios, ¿sí? Porque Cristo Jesús ya fue sacrificado por nosotros. Si nosotros quisiéramos seguir cumpliendo, entonces damos por qué dejamos sin valor la sangre derramada de Jesús. Entonces, yo recuerdo así y me pongo a pensar, y bueno, entonces esa iglesia que continúa aún todavía, entonces, cómo son sus normas o cómo son su enseñanza, ¿no? Sí, y lo querían hacer de esa manera, en el hecho de que si alguien ya no iba a su iglesia, decía, está muerto y es inmundo, ya ni siquiera les hablen. Así era. O sea, muchas cosas así tan tajantes, ¿no? Pero entonces, incluso casi que ni nos juntáramos con la gente de allá porque eran gente inmunda. Entonces digo, y ahora me pongo a pensar, entonces, ¿cómo era que se iba a predicar el evangelio? ¿Cómo se iba a llevar la palabra? Si no podíamos, porque sí, nos prohibían. Y así fue. Decía, si tu hijo ya no quiere de Dios, échalo de tu casa porque ya está muerto. Sí, así de tajante, pero era el extremo. Pero entonces querían llevar la ley a medias, sin tomar en cuenta todo lo que la ley dice. Como dicen, nadie puede cumplir esos 613 mandamientos. Nadie. Solo Jesús lo pudo hacer, ¿sí? Entonces,
vemos que solo Dios nos da de esa gracia a través de Cristo Jesús para que seamos salvos, ¿sí? No es por la ley, no es por la ley que fuimos justificados, sino por la sangre de Jesús, por ese sacrificio, por Él fuimos justificados, somos santificados, fuimos regenerados, hermanos, solo por Él, no por nadie más, ni por la ley, pero sí, sí no se llevan a cabo algunos rituales, pero sí parte de la ley se lleva a cabo aún, no todo, porque no somos judíos. No somos judíos, hermanos, somos gentiles. Mismo Pablo le decía, no los obligues a judaizarse, ¿sí? No les impongan las cosas que ustedes llevan a cabo, le decían, Pablo así predicaba, no. Sí, porque para ellos la circuncisión era una señal, ¿no? Para ellos, de pacto. 7:23 dice eso. Sobre la circuncisión y varias. Sí, y dice que ya los gentiles no los obliguen a circuncidarse, mas vosotros, le decía a los del pueblo, digan, ustedes síganlo haciendo, ¿sí? Entonces vemos que la palabra de Dios dice, seamos imitadores de Dios como hijos amados. Tomemos en cuenta las bienaventuranzas para nuestras vidas, para que seamos esa luz y esa sal, ¿sí? En el mundo, y que tomemos en cuenta que nosotros tenemos esa responsabilidad, hermanos, de llevar la palabra del Señor allá, afuera, donde la necesitan. Donde necesitan es que alumbremos, donde necesitan ese sabor en sus vidas, ¿sí? Porque antes de que conociéramos al Señor, pues incluso pues vivíamos por vivir, ¿no? O yo veo así una persona me dice, no sé qué tengo, pero tengo ganas de llorar, tengo ganas de, no sé qué hacer, le dije, es que tú ya sabes qué necesitas, porque ella conoce del Señor. Tú ya sabes qué necesitas, acércate al Señor, acércate, no te alejes, ve a escuchar palabra. Sí, pues tiene razón, dice, ya sé lo que necesito. Ella conoce del Evangelio, y ese no sé qué tengo es el vacío que se siente cuando no está Dios en nosotros, cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿sí? Así que, hermanos, Dios es bueno y nos deja en su palabra cómo vamos a llevar nuestras vidas, porque las bienaventuranzas fueron eso, ¿no? Como que tienes que ser esto y esto para que tengas de resultado esto y tú puedas ir allá afuera, ¿sí? Entonces, hermanos, pues vemos que la palabra de Dios dice que toda palabra, toda escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para instruir, ¿sí? En justicia, dice, a fin de que todo el hombre de Dios sea preparado, sea perfectamente preparado para toda buena obra, ¿sí? Entonces, tenemos que ser eso, hermanos. Eso, esa luz, esa sal, para que seamos lo que el Señor dice en su palabra, que seamos imitadores de Él. Si nos ponemos de pie, hermanos, por favor. Vamos a darle gracias a nuestro Dios, hermanos.